Hoy el Día de los Muertos, no solo en Bolivia, sino toda América, toda Latinoamérica y también otros países del mundo. Y el tema que queremos tocar hoy día es sobre ¿pueden los muertos guiar a los vivos? Y yo quisiera poner un video que vi un reportaje de CNN sobre cómo celebran el Día de los Muertos en Bolivia. Interesante, y quisiera que veamos primero para que después podamos compartir la palabra. Amén. El sol de los Andes da paso a un encuentro muy especial. Un encuentro para compartir con aquellos que murieron, pero regresan con nosotros cada año al llegar el mes de noviembre. Los vivos esperan a las almas con esmero y se preparan con anticipación, como doña Nilda Salcedo, que trabaja afanada en la tumba de su madre para recibirla el día de los difuntos. Estoy ahora pintándoselo. Es como si fuera su hogar esto, entonces se lo estoy arreglando su fachadita. En el otro extremo de este cementerio enclavado entre los cerros de la ciudad de La Paz, que contrastan con la modernidad de sus edificios, Ernestina Quispe también arregla la tumba de su pequeña. Estoy arreglando su lecho para poner flores, para prender una velita, ¿sí? Para venir a rezar. Pero no solo los nichos en los cementerios son arreglados con cuidado, pues cada familia también debe esperar a sus muertos en su casa, con una mesa de ofrendas, con todo lo que el difunto gustaba en vida. Refresco siempre por los cinos a los bebés, a los niñitos, ¿no ves? Entonces con eso yo voy a recibir a mi hijita. En la mesa no debe faltar nada, y menos un caballo que ayudará a la Hayu, o alma del difunto, a llegar hasta el mundo de los vivos. Con el caballito va a llegar, digamos, tiene que venir desde el Huiña y Marca, digamos, ¿no? Que decimos nosotros, donde se van los muertos del Huiña y Marca, va a ser su transporte y le va a hacer llegar justamente aquí, a la mesa. La tradición dice que las tantahuahuas, estas figuras hechas de harina de maíz y trigo, con rostros diversos, elaborados en yeso y pintados de colores, son las almas bondadosas que vienen a visitarnos cada año, el Día de los Difuntos. Son la personificación de la persona que ha muerto, ¿no? Si ha sido una persona mayor, se hace el tantachachi, como aquí podemos ver, un poco más grande la tantahuahua, ¿no? Tampoco puede faltar la caña de azúcar y la tocora, que es la cebolla florecida, que según la creencia popular permitirá que el alma suba tranquila el camino de regreso al cielo. La escalera de pan es, ¿no ve? También por donde se va a ir, porque digamos, es desde donde desciende de los achachilas, como decimos, ¿no? Los achachilas son los cerros nevados más altos que tenemos y es ahí donde se van a vivir nuestros ancestros. Un encuentro en el que se fusionan las tradiciones ancestrales con la fe católica en un sincretismo que bien se expresa en las plegarias que se elevan a Dios en nombre de quienes partieron. Lo más importante es esta creencia que no es solamente recordar a los muertos, sino evocarlos para que ellos retornen. Una milenaria tradición que llega a las ciudades con los migrantes andinos, cuya cosmovisión concibe la vida y la muerte como un todo integrado. Nuestros ajayos nunca se van de nosotros, ¿no? Siempre están constantemente conviviendo con nosotros y velan por la producción de las chacras, de las lluvias. La fiesta de Todos los Santos es una invitación a compartir siglos de cultura ancestral que hoy permanecen a pesar del tiempo y el desarrollo de los pueblos. Para CNN, Gloria Carrasco, La Paz. Amén, hermano. Entonces podemos ver un poco de la cultura boliviana, también otros países como México y muchos otros países también celebran el regreso de los muertos. Ahora quiero que veamos a la luz de la Biblia, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? En Deuteronomio, capítulo 18, del versículo 9 al 14, Deuteronomio 18, del 9 al 14, yo quiero leer una nueva versión internacional. Si tú tienes la Reina Valera, puede acompañar también ahí. Dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí,
Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujería, ni haga conjuro. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esa cosa es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esa cosa detestable, el Señor tu Dios las expulsará de su paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. La nación que está por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esta cosa. Entonces aquí en la palabra dice que aquella persona que hoy día vamos a enfocar ni tanto en brujería ni adivino, pero vamos a enfocar en consultar a los muertos. Entonces el consultar a los muertos, como hemos visto en ese pequeño reportaje de CNN, en Bolivia la persona creen que esa alma a partir del día 1 de noviembre hasta el día 2 de noviembre, que esa alma regresa a la tierra y están por 24 horas en la tierra con su familiar, con su amigo, y el ritual consiste en donar ofrenda a esas almas en un altar con flores, velas, fruta, bebida, dulce, el pan, como han visto, que se llama tantahuahua, un poco difícil de pronunciar, ¿no? Entonces, que ese bizcocho en forma de humana, ¿no? Entonces, ¿será que esa alma puede regresar? ¿Será que pueden regresar las almas? Quiero que abra tu Biblia en Lucas capítulo 16 y vamos a ver lo que dijo el Señor. Lucas capítulo 16. Vamos a leer del versículo 19 adelante. Amén. Lucas 16 del versículo 19 adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces, hermanos, podemos ver el versículo 23, dice: En el Hades alzó sus ojos.
En el Antiguo Testamento, cuando habla, se refiere a Seol, porque Seol es la palabra en hebreo para referirse al infierno. Hades es la palabra griega, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que se refiere a infierno. Y en algunas traducciones nuevas, como la Nueva Versión Internacional de la Biblia, dice directamente: en el infierno alzó sus ojos. Y nosotros vemos que quien ha muerto sin Cristo hoy está en ese lugar. Podemos decir Hades, Seol o infierno. Y quien murió con Cristo está en el paraíso. Ahora, allá en Apocalipsis, después dice que las personas fueron agarradas. Déjelo marcado ahí, no salga de ahí. Déjelo marcado que vamos a volver ahí. Vaya a Apocalipsis capítulo 20. El último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Dice: el juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro, ¿qué dice ahí? Libro de la vida. Amén. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, o Seol, o infierno, que las tres palabras son la misma, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre, como dice la palabra. Entonces, hermano, la eternidad uno no la va a pasar en el infierno. Los que están sin Cristo la van a pasar en el lago de fuego. Esa es la palabra que dice la Biblia. Pero actualmente los que murieron sin Cristo ya están allá. No hay un medio término. En la Biblia no existe la palabra purgatorio, no existe. En la Biblia tú la puedes leer de tapa a tapa, o de tapa a mapa, como dicen. Tú no vas a encontrar la palabra purgatorio. Esa es una palabra inventada. La Biblia dice que hay una sola muerte y después de esto el juicio. Está en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueron una sola vez y después el juicio. Entonces la palabra dice muy clara para que cada uno pueda dar cuenta a Dios según lo que haya hecho, estando en vida. Y yo me preguntaba esta semana con dos amigos que estoy discipulando, y me acordé de un libro que leí, que llega una niña pequeñita y le pregunta a su madre: madre, ¿por qué Dios hace que nosotros nazcamos en la tierra y vivamos aquí y tengamos que enfermarnos, pasarnos por dificultad y después llegar al cielo? ¿Y por qué Dios no nos hizo nacer directamente en el cielo? Y dice que la madre, siendo cristiana, no sabía la respuesta y fue a consultar. Y después de preguntar al pastor y hacer un estudio, pudo entender de que uno tiene libre albedrío. Los ángeles tuvieron libre albedrío estando en el cielo, se rebelaron contra Dios, por eso Dios lo echó del cielo, que hoy son los ángeles caídos, que son los demonios. Cayeron del cielo, echados del cielo, y ellos no van a tener jamás la oportunidad de llegar al cielo. Y ahí viene la gran obra redentora de Cristo, que nosotros, habiendo nacido imperfecto y habiendo pecado, Dios nos da la oportunidad de llegar al cielo. Y todo eso, gloria a Él por lo que Él hizo. Amén. Entonces, hermano, la palabra dice que hay una sola vida, una sola muerte y después el juicio.
Yo me acuerdo una vez que había fallecido el abuelo de mi esposa y él había encargado que él estaba con cáncer terminal y él había pedido que el día que él muera el pastor Charlie, que es su yerno, hiciera la ceremonia. Él sabía que iba a morir y justamente el pastor Charlie estaba viajando, estaba en Estados Unidos y él falleció y no hubo cómo volver y me encargaron a mí. En ese momento estaba yo y cuando empecé a dar la palabra, yo había preparado una palabra muy simple, una palabra de consuelo. Y en ese momento me pasó algo impactante, que la otra persona que fue llamada por los tíos de mi esposa, que son muy religiosos, habían llamado a un otro sacerdote para hacer el servicio también. Y un tío llamó a uno que hizo primero el ritual, ¿no? Después me tocaba a mí dar la palabra y después de mí el otro sacerdote. Y él entró y me cortó la palabra y dijo: permiso, usted deje de hablar y déjeme hablar, que yo tengo hora y de aquí tengo que ir a otro lado. Y me cortó la palabra y yo, por respeto a la familia, le pasé el micrófono, me senté tranquilo. Y ahí el que estaba haciendo la alabanza se molestó y salió y dijo: ¿cómo permitiste que él te corte así? Imagínense estar dando la palabra, y vino y cortó y dijo no, que él tenía que dar porque tenía que ir a otro lado. Pero yo me calé y mientras sentaba, Dios empezó a hablarme y Dios me empezó a dar palabra y yo empecé a lagrimear, empecé a llorar estando ahí. Y él terminó y dijo: bueno, puede seguir la palabra. Y después, cuando salió, mi suegra lo agarró y dijo: ¿sabe que el que yo estaba hablando era el nieto y él ni sabía el nombre del fallecido, ni sabía? Cuando fue a orar por él, dijo: pónganse de pie. ¿Cómo se llama el fallecido? Y él le dijeron: Lucio, ¿no? Bueno, entonces oremos. Y ahí él oró y dijo: bueno, Señor, te queremos pedir que por tu misericordia don Lucio pueda pasar poco tiempo en el purgatorio y que esté muy poquito tiempo en el purgatorio y que pueda ser llevado al cielo. Y en ese momento yo estaba orando y Dios me dio una palabra y el papelito que había anotado los versículos y todo lo dejé a un lado y me subí y Dios me tomó, porque la palabra dice que cuando estemos frente a autoridad, que el Señor pondrá su palabra en nuestra boca. Y el Señor me tomó y yo sentí una unción especial. Y yo sentí que abrí mi boca y Dios empezó a hablar. En ese momento yo miré y justo atrás de mí estaba la cruz con Jesús ahí. Y yo le dije: primeramente quiero hacerle un desafío, como si tuviera todos ustedes ahí, como si fuera el funeral. Y le dije: primeramente le hago un desafío, saque su lapicero y un papel y anote los versículos que voy a leer de la palabra. Porque si yo te digo que para que tú seas salvo tienes que ir de rodillas de aquí a Cotoca para que tus pecados sean perdonados, si no está en la palabra, por más que tú lo hagas, por más que tú creas que yo lo diga, por más que tú creas que yo soy un sacerdote que está enseñando la verdad, y si tú lo haces, ¿va a tener efecto? ¿Sí o no? No, porque no está en la palabra. Entonces le dije: agarre su Biblia. Y el Señor me desafió y yo le dije, y le quiero decir, si alguno de ustedes viene, yo le voy a dar al final mi número de teléfono, si alguno viene y me muestra en su Biblia católica de que el purgatorio existe, yo dejo de ser pastor y me vuelvo a ser cura. Y dije, y Dios me tomó y era un fuego en mi interior, y miré al crucifijo que estaba atrás y con mucho respeto le dije: y si hubiera purgatorio, no hubiera sido necesario que Dios en persona hubiera muerto, hubiera venido a derramar su sangre por nosotros, porque lo que Él hizo fue justamente evitar de que nosotros vayamos al infierno. Toda la palabra dice eso. Y empecé a hablar versículo tras versículo de la prueba de que Jesús murió por nosotros y de que no era necesario ir al purgatorio, y que yo tenía la seguridad plena que el abuelo estaba en la gloria de Dios en aquel momento, porque él no tenía pecado,
porque él antes de morir se había arrepentido, se había bautizado, había arreglado su vida, había puesto su casa en orden, había aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y interesante que cuando salí, cerca de 10 personas, quizá más, un promedio de 10 personas, no me acuerdo cuántas, llegaron y dijeron: mire, yo nunca había escuchado algo semejante. Ellos nunca habían escuchado una palabra desafiadora que le podía dar dirección y camino, explicando de que no había necesidad de prender vela a los difuntos para iluminar su camino, porque el que iluminó nuestro camino y nos hizo el camino al cielo fue el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús ya es el camino. No necesitamos prender vela para iluminar al camino de los difuntos. No necesitamos hacer misa mes tras mes, año tras año, misa a los difuntos para rogar a Dios que lo quite del purgatorio para que vaya al cielo. La persona, como dice la palabra en Hebreos, aquellos que murieron con Cristo están con Cristo. Y la Biblia dice en montonera de lugar, que no es el tema de la prédica de hoy, que cuando Jesús vuelva, los santos vendrán con Él. Cuando Jesús vuelva, y si yo estoy con vida, dice la palabra que mi cuerpo va a ser transformado. Y yo estoy seguro que el día que Jesús venga, si aún yo estoy con vida, mi abuelo va a venir con Él. Y la palabra dice, y presta atención, el rapto es una cosa, porque en el rapto nosotros nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Pero la segunda venida, Él va a venir a pisar en la tierra para gobernar. Y ahí la palabra dice que los muertos en Cristo volverán con Él. Entonces, hermano, no hay manera de que los muertos vuelvan a visitarnos. La palabra es muy clara, lo que Jesús explicó aquí en el libro de Lucas, que una gran cima está entre ellos y nosotros. No hay manera de que los retornen a nosotros. Y cuando eso sucede, ¿quién hace eso? El que hace eso son los demonios. Y es por eso que la palabra, por eso que Dios prohíbe de que nosotros consultemos a los muertos. La palabra prohíbe. ¿Por qué? Porque en ese momento yo vi el reportaje. En Brasil es muy influente la secta espírita, y ellos a través de medios reencarnan supuestamente a los muertos. Yo vi en la tele una vez un reportaje de que un medio encarnó a un abuelo de la persona. Y es interesante que ese demonio hablaba con la misma voz. Hablaba que el niño cuando era pequeño, tenía 5 años, no sé cuántos años, se accidentó, quebró el pie o no sé qué, o sea, conocía la historia. Claro, los demonios conocen la historia de nuestra vida, pero la palabra de ninguna manera permite. La práctica de hablar con los muertos se llama necromancia, es el arte. En la enciclopedia indica que necromancia es el arte o práctica de invocar mediante la magia las almas de los muertos, y sobre todo una forma de adivinación. Y añade que esta práctica está muy extendida. También la enciclopedia Nueva Católica confirma que la necromancia en todas sus variantes tiene una difusión mundial. No es de extrañar pues que fieles de muchas religiones hayan tratado de obtener conocimiento consultando a los espíritus. Entonces nosotros podemos ver, si tú analizas un poco de la historia mundial, desde Japón, China, África, Oriente Medio, todo lo que incas, mayas, aztecas, los indígenas americanos tenían esa costumbre de invocar a los muertos. Y nosotros vemos que en la tele, Satanás empieza a poner ese concepto a los niños en dibujos animados. Yo me acuerdo que hace como 20 años atrás, más, sí, como 20 o 25 años atrás, cuando salió la película del Rey León, que fue una película que agarró a todos los niños y todos los niños encantados. Pero hay un momento que el leoncito, el padre león había muerto, y el leoncito va
y empieza a hablar con su padre que sale en una nube, empieza a hablar con ellos. Y eso es la manera que Satanás desde pequeño está tratando de ganar la mente y el corazón de los niños para invocar a los espíritus. Y como comentó el pastor Charlie también en la mañana acerca de Halloween, que es la otra gran manera que está haciendo que los niños puedan ser introducidos en la magia negra, en brujería desde pequeño, para que su alma pueda ser ganada. Entonces la pregunta: ¿está bien consultar a los muertos? En la antigüedad Dios dijo que no. Hemos leído en Deuteronomio que no. ¿Por qué hizo Jehová esa prohibición? ¿Por qué? Porque los demonios son los que vienen a tratar de engañarnos, a tratar de enseñar cosas que no agradan a Dios. Y nosotros podemos ver en la Biblia el rey Saúl, cuando él consultó a Dios, cuando él consultaba a Dios y Dios no respondía, podemos ver que él fue a buscar a una divina. Y puede ver su Biblia en 1 Samuel capítulo 28. Abra su Biblia ahí en 1 Samuel capítulo 28. Y ahí nosotros vemos la historia. Los que vienen en ese momento a engañar a esa persona son los espíritus malignos, son los demonios, o como también conocido ángeles caídos, que habla la palabra en Génesis capítulo 6, también en Judas versículos 6 y 7, y también el libro de Isaías también comenta de que ellos vienen a tratar de engañar. Y la Biblia dice: Satanás vino para matar, robar y engañar. Su principal actitud son esas tres cosas: matar, robar y engañar. Aquí nosotros podemos ver en 1 Samuel capítulo 28. Leamos del versículo 3 adelante. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a su criado: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo venga a ella y por medio de ella pregunte. Y su criado le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otro vestido y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Saúl había dicho que quería que él hiciera subir de los muertos al que él quería. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? O sea, ahí nosotros vemos que esa divina estaba en una etapa de pre-arrepentimiento. Quizás él estaba pensando: voy a dejar eso, voy a buscar a Dios. Él estaba ahí. Pero él le dice así: entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Todavía tuvo la audacia, la arrogancia de jurar por Dios que no le pasaría nada. Y en la palabra dice que los brujos adivinos debían ser muertos. Así dice la palabra. Y dice, la mujer le pregunta, versículo 11: ¿a quién te haré venir? O sea, ¿a qué muerto quieres consultar? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y Samuel había muerto, ¿no? Por eso dice: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra.
Y le dijo: ¿cuál es su forma? Y él le respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profeta, ni por sueño. Por eso te he llamado, para que declare lo que tengo que hacer. Entonces aquí nosotros vemos, en la palabra dice que era Samuel. Entonces, pero no es que era Samuel, era un demonio que lo estaba engañando. Y la divina decía: Samuel dice tal y tal cosa. Entonces era un demonio que lo estaba engañando. Y cuando nosotros vemos lo que sigue la palabra, dice que después, versículo 17: Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Entonces nosotros vemos en ese hecho como la adivina engañó a Saúl diciendo que era Samuel, pero no era Samuel. Y es tanto que cuando nosotros vemos adelante, un poco más adelante, como en 1 de Crónica, capítulo 10, versículo 13, un poquito más adelante, el libro de Crónica, 1 de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 y 14. Dice: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. La palabra dice que debido a lo que él hizo eso, vino la muerte sobre él. Es muy claro, dice: murió porque prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y consultó una adivina. Entonces nosotros podemos ver que eso es rebelión contra Dios. Dios no agrada. Y dice versículo 14: y no consultó a Jehová por esta causa. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Lo mató. ¿Por qué? Porque no consultó a Dios y fue a consultar a ¿qué? A una adivina, fue a consultar a muerto, fue a hacer, como dice, necromancia, que consultar a los muertos. Y dice que perdió el reino que Dios lo pasó a David. Amén. Entonces nosotros podemos ver que la palabra vuelve a decir en Levítico 19: no se vuelvan a los mediums espiritistas y no consulten a pronosticadores profesionales de acontecimiento para hacerse inmundos por medio de ellos. La palabra dice que uno se hace inmundo por medio de ellos porque uno participa de pecados ajeno con ellos. Levítico 19, versículo 31. Entonces nosotros vemos que a Dios no le agrada. Ahora hay una muy delgada línea roja, como el dicho, ¿no? La delgada línea roja. ¿Por qué? Porque muchas personas, a veces el día de los muertos, como hoy día, va a visitar a los difuntos, a los muertos. ¿Y es malo ir a visitar? No, no es malo. Uno puede ir. ¿Es malo llevarle flores? No, no es malo. Pero si uno va, lleva flores y empieza a hacer evocación, empieza a hacer un ritual, empieza a hacer un culto, como prenderle vela, como pararse delante de la tumba y empezar a tratar de hablar con ellos. Por ejemplo, mi abuela nació en Rusia, vivió en China 3 años, después fue al sur de Brasil, después fue al centro de Brasil, después vino a Bolivia y falleció acá. Yo está enterrada aquí en el cementerio alemán. Pero cuando yo la voy a visitar o a veces ver, llevar una flor, no tiene nada de malo. Pero hay mucha gente que llega ese momento, se para adelante y empieza a decir: ay, abuelita, cómo te extraño, cómo tú has sido buena. Y a veces tiran diálogos de media hora o más tiempo ahí. No tiene nada de malo llorar a los muertos, tampoco. Jesús lloró cuando Lázaro fue enterrado. Jesús lloró, dice la palabra. Y hermano, si yo estuviera en el lugar de Jesús, quizás no hubiera llorado. ¿Por qué? Porque Jesús sabía
que iba a llegar a Lázaro después de 4 días. La palabra dice que él estaba, cuando habló con su hermana de Lázaro y dijo: mire, abra la piedra de la tumba. Él le dijo: Señor, no, le dijo, hace 4 días que ha muerto en su cuerpo, hiede, le dijo. Él dijo: ¿no crees? Yo he dicho que si crees en mí, verás la gloria de Dios. Y ahí abrieron la tumba y Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió, le devolvió la vida después de 4 días de muerto. Pero aún así Jesús le oró. Yo me imagino, si yo estuviera en lugar de Jesús, yo no iba a le orar y iba a decir: bueno, de aquí a 4 días lo voy a llamar y él va a resucitar. ¿Y sabe por qué? Porque Lázaro era un amigo íntimo de Jesús. Pero Jesús aún así le oró. Y cuando yo me pongo a pensar, ¿por qué Jesús le oró de la muerte de Lázaro? Porque Jesús le oró en ese momento recordando que a través del pecado entró la muerte a todos, a toda la humanidad. Jesús no solo le oró en ese momento por Lázaro, porque sabía que lo iba a llamar y lo iba a resucitar. Jesús le oró con un peso en su corazón de cómo el hombre permitió que la muerte entrara. Pero nosotros vemos en la palabra, y mire allá, vamos al libro de 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Nosotros podemos ver: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor ¿de quién? De nosotros. Amén. Entonces, hermano, cuando Jesús tuvo que venir a morir, no fue un plan B. Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Dios sabía que a través del pecado iba a entrar la muerte, porque así dice la palabra en Romanos, que debido al pecado de uno entró la muerte a todo, pero debido a la obediencia de uno, todos nosotros tenemos vida eterna. Y yo quiero que tú le des un aplauso al Señor ahora, porque por Él nosotros tenemos vida eterna. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermano, por la obediencia de uno, que fue Jesús, nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, hermano, para terminar aquí también nosotros vemos que en Isaías 30, capítulo 20, Isaías capítulo 30, versículo 20, 30, versículo 20, dice: bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todos tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces nosotros podemos ver acá que no hay manera de que esos que murieron puedan volver a enseñarnos y puedan volver a guiarnos de la cosa pasada. Amén. Entonces la pregunta: ¿qué opina Dios de que la gente trate, de que los muertos traten de comunicarse con nosotros? Amén. ¿Entendieron? ¿Qué opina Dios? No agrada a Dios. Amén. No agrada a Dios. ¿Pueden los muertos revelar algo a los vivos? No, no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque o están en el paraíso o están en el infierno. Pero nosotros podemos ver que lo más importante hizo Jesús por nosotros. Amén. ¿Podemos nosotros seguir orando para que los muertos puedan tener la gracia de Dios? ¿Podemos o no? No. Si hay que predicar, debemos predicar ahora, mientras están vivos. Porque allá en Hebreos, ¿qué decía? Que decía: hay una sola muerte y después de esto el juicio.
Entonces, hermanos, si alguien tiene que arrepentirse de su pecado, tiene que arrepentirse ahora. Por eso que la palabra dice: buscad a Jehová mientras haya tiempo. Buscad a Jehová mientras está cerca. Amén. Hermano, yo quiero terminar en ese momento y quiero que oremos al Señor, porque quizá muchos de los que están aquí, por la ignorancia, han hecho eso. Han hecho, quizá llevado el pan, ofrenda a los muertos. Quizá han tratado de hablar con los muertos, con su pariente familiar. Quizá han buscado consejo de adivinas, consejo de brujos. Mi propia suegra, antes de convertirse, había buscado a brujos para tratar de arreglar su matrimonio, pero no lo pudo. El único que pudo arreglar su matrimonio, y que hoy día ya creo que están cerca de los 40 años de matrimonio, ¿quién cree que fue? El Señor Jesús. Él le comentó una vez que fue a Tacorumbá a buscar una macumbera, pero no conocía al Señor. Pero después que conoció al Señor, ¿qué hizo? Pidió perdón, para que eso no tenga ninguna legalidad espiritual en su vida. Amén. Entonces, el único que puede ayudarnos es el Señor. Por eso, en ese momento, mientras cantamos una canción, quiero invitar, si tú crees que alguna de esas cosas que hemos leído en Deuteronomio, que incluye idolatría, incluye consultar a los muertos, consultar a divino, y no tenga vergüenza, hermanos, si tú has hecho eso, quizá tú ya hayas orado, entregado al Señor, pero quizá tú quieras confirmar eso delante de Dios, para que no haya ninguna legalidad en su vida. Y conmigo había sucedido, yo le quiero comentar que una época yo tenía mucha opresión. A veces cuando iba a dormir yo sentía que venía un espíritu y me trataba de ahorcar y matar, y yo me quedaba trancado y no podía gritar, no podía mover un dedo del cuerpo. Y yo siempre preguntaba: Señor, ¿por qué eso? Señor, ¿por qué eso? No puedo entender tu palabra. Y 2 veces vi con los ojos abiertos que era un demonio, que lo vi encima mío tratando de matarme. Yo decía: Señor, ¿por qué eso? ¿Por qué? Y mi madre tuvo un problema similar, que tuvo mucha opresión, y una vez ella sentía tanta opresión, y yo, como estudiaba ya veterinaria, yo estaba llevando la parte de hormona, yo me puse a pensar: no, es la menopausa, por eso está deprimida, la menopausa, decía, ¿no? Pero un día, ella fue un día de ayuno. Por eso lo invito, hermano, que tú vengas a los ayunos. Me alegro mucho de ver a la persona que viene a buscar al Señor en ayuno. Mi madre fue un día al ayuno, y cuando un misionero estaba venida de Brasil para ir a Perú, y paró por acá, y él oró por ella, y cuando oró por ella, Dios le dio una visión, y le mostró una niña, bebé, siendo ofrecida en ritual de macumba, ¿no? De brujería. Y oró por ella, y él sintió que algo la soltó de su espalda. No es que ella estaba poseída, ella estaba oprimida. Él sintió que algo la soltó y acabó. Fue como cortar el cordón umbilical. La depresión que ella sentía, ¡pluc!, la cortó. Y el pastor Rolando acompañó ese proceso también como médico de la parte de hormonal, ¿no? Y fue liberada de un minuto al otro, fue cortado. ¿Por qué? Porque Dios reveló el problema. Ella llegó a la casa, le llamó a su madre que vivía en Brasil, a mi abuela, y preguntó: abuela, ¿hubo la posibilidad de que mi papá me hubiera llevado para dedicarme a un centro de brujería? Él le dijo: sí. Y ahí viene la gran pregunta: ¿usted cree que un padre, en su concepto normal, va a llevar a su hijo? Y peor, que era la hija única. Mi abuelo tenía 4 hijos hombres y una hija mujer, era la hija única, la adulada. ¿Será que la va a llevar a dedicar a demonios? No, simplemente le dijeron: venga, traiga a su hija, le vamos a dedicar a espíritus guías, a espíritus superiores, para que le den riqueza, para que le den sabiduría,
para que le den fortuna, para que la cuiden todos los días de su vida. Y le plantaron como algo bueno. Y él dijo, bueno, yo quiero eso para mi hija. Yo quiero que ella tenga sabiduría, riqueza, cuidado. Y la llevó. Y ahí fue una puerta que él abrió, porque la palabra dice que hay maldiciones que vienen de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces cuando Dios reveló eso, ella fue liberada. Y ahí viene, cuando ella fue liberada, yo empecé a pasar el problema y no entendía. Pero después, cuando fui, un momento que yo estaba en una reunión de oración y oraron por mí, el Señor reveló que era un espíritu hereditario que mi abuelo había dedicado a su generación, que me estaba molestando. Y cuando en esa reunión de oración oraron por mí, lo mismo, cosa que yo sentía de 1 a 2 veces por mes, esa cosa de echarse a dormir, y mi esposa sabe muy bien lo que pasaba, porque yo despertaba y yo estaba con el cuerpo trancado y no podía ni hablar. Yo lo único le decía así, ore, no podía ni hablar. Y él le ponía la mano y oraba y reprendía y pasaba. Y yo me quedaba en la duda, Señor, ¿por qué? Yo nunca adoré una imagen de idolatría. Yo no estoy en pecado. Y empecé a hacer como Job, querer saber el por qué. Hasta que un día, en esa reunión de oración, Dios reveló que había una legalidad que mi abuelo había abierto a mi madre. Mi madre fue liberada, ese demonio vino a buscarme a mí. Y yo, cuando fui liberado, ungí a todos mis hijos y le dije, a partir de mí usted no va para adelante. Esa maldición fue quebrada por la sangre de Jesús, y yo soy libre y mis hijos jamás serán tocados por ti. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, hermano, mientras cantamos una canción, si tú crees que hay alguna legalidad, y aquí, hermano, la clave de todo es Jesús. La Biblia dice que Él murió, Él se hizo maldito, dice el libro de Timoteo, Él se hizo maldito por nosotros en la cruz. Toda maldición es quebrada en Él, a través de Él. Por eso quiero animarlos, si tú sientes que necesitas una oración para ser liberado, quizá tu abuelo, tu padre le amado, han dedicado a su generación a espíritus malignos, espíritus guías, espíritus ancestrales, la idolatría o tanta otra cosa. Nosotros queremos orar ahora en el poder de la sangre de Jesús, como dice Isaías 53, Él murió y Él llevó nuestras llagas y nuestras enfermedades en la cruz. Amén. Las enfermedades físicas y espirituales. Y nosotros hoy día vamos a estar orando, quebrando toda esa legalidad que Satanás pueda tener sobre su vida. Amén. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Within, through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you.